Hola a todos, somos Ana María Duque y Juan Nicolás Díaz. En esta oportunidad les presentaremos la rama legislativa en el Estado colombiano. Antes de iniciar debemos tener en cuenta que el Estado colombiano tiene algunos elementos fundamentales para así tener un correcto funcionamiento. Entre estos encontraremos la rama legislativa. Aquí serán explicados los objetivos, las funciones y las características del Congreso de la República. Teniendo esto claro, comencemos. La rama legislativa del Estado se entiende como el Congreso de la República, ya que este representa los poderes públicos del Estado. El Congreso de la República está conformado por representantes del pueblo, como ya se dijo, pero estos son elegidos por voto popular. El Congreso debe reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración de este. El Congreso se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias, pero probablemente te estés preguntando, ¿y esto qué significa? Las sesiones ordinarias son aquellas que se llevan a cabo durante los dos periodos de legislatura. Usualmente el primer periodo va del 20 de julio al 16 de diciembre, pero el segundo periodo va del 16 de marzo hasta el 20 de junio. En cambio, las sesiones extraordinarias son aquellas que son convocadas por el gobierno nacional y al contrario de las anteriores, se llevan a cabo fuera de los periodos de legislatura. Ahora bien, el Congreso tiene 8 funciones clave en el Estado. La primera es la función constituyente. En esta, el Congreso reforma la Constitución por medio de actos legislativos. Y por si te lo estabas preguntando, los actos legislativos son la disposición normativa que tiene la capacidad de reformar la Constitución. Pero de igual forma de esto hablaremos después. La segunda es la función legislativa. En esta el Congreso puede reformar, derogar o elaborar leyes y códigos. Esta es la función principal del Congreso, ya que en esta se expiden nuevas leyes las cuales serán aplicadas en todo el territorio colombiano. La tercera es la función de control político. En esta pueden convocar y solicitar explicaciones a los ministros del despacho y demás autoridades. De esta manera se pueden conocer las acusaciones que se le hacen a estos funcionarios. La cuarta es la función judicial. En esta se puede juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado por una responsabilidad política. En la quinta es la función electoral. Esta le permite al Congreso elegir a los titulares de altos cargos del Estado, tales como el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación o los magistrados de la Corte, entre muchísimos otros. La función administrativa es la sexta. En esta se puede establecer la organización y funcionamiento del Congreso Pleno. El Congreso Pleno es el Senado y la Cámara de Representantes, pero en esto se profundizará después. La séptima es la función de control público. En esta para emplazar a cualquier persona natural o jurídica. Esta tiene que rendir declaraciones orales o escritas, dependiendo de cómo lo considere el Congreso. Y la octava es la función de protocolo, para recibir a jefes de Estado o de gobierno de otras naciones. Es importante aclarar que todo lo dicho anteriormente está definido en el artículo 150 de la Constitución Política de 1991 y la Ley 5 de 1992. Ahora vamos a explicar un poco más a fondo la función constitucional que tiene el Congreso. Como ya se dijo anteriormente, se puede cambiar por medio de un acto legislativo. El acto legislativo tiene la oportunidad de modificar la Constitución, pero debe cumplir ciertos requisitos. El primero es la iniciativa y la manera en la que ésta se puede hacer. Para esta se necesita que el Gobierno Nacional presente el proyecto legislativo, que 10 miembros del Congreso estén a favor, un número de ciudadanos de por lo menos el 5% del censo electoral del año correspondiente y un 20% de los diputados o concejales del país lo firmen o estén de acuerdo. En cambio, el trámite del proyecto se realiza en 2 periodos de sesiones ordinarias consecutivas. Esto significa en el periodo legislativo. Si el proyecto es aprobado en el primer periodo por una mayoría, este será publicado por el gobierno. La mayoría en este caso se refiere a la mayoría simple. La mayoría simple es la mayoría de los votos de los asistentes a las votaciones. Pero para que el proyecto sea aprobado se requiere que en el segundo periodo de sesiones ordinarias la mayoría absoluta, lo cual al contrario significa que es la mayoría de los miembros del Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara, den un voto favorable al proyecto. Y solo de esta manera podrá convertirse en una ley de la República. Como anteriormente se dijo, por medio de un proyecto de acto legislativo se puede reformar una ley de la Constitución. Pero de igual forma, antes de que se convierta en ley, existen ciertos pasos o ciertos requisitos. En este caso tenemos 4. El primero es haber sido publicado oficialmente por el Congreso. El segundo, haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente Comisión Constitucional Permanente de la Cámara. El tercero, haber sido aprobado en cada Cámara en el segundo debate. Y el cuarto, haber obtenido la sanción del Gobierno. ¿Esto qué significa?
Para poder cambiar una ley, lo que primero se necesita es un proyecto de acto legislativo. Lo segundo, que el acto legislativo sea aprobado. Lo tercero, que pase a la Cámara. Y lo cuarto, para por fin poder convertirse en una ley de la República. Para entender la función legislativa del Estado se debe tener en cuenta que hay tres tipos de leyes de acuerdo con la Constitución. Estas se pueden organizar en un orden jerárquico. Las primeras son las leyes estatutarias. Estas son leyes que imponen límites, los cuales se ven como desarrollos de la Constitución. Esto, en palabras más sencillas, significa que son claves para la Constitución política, por esto no pueden ser cambiadas a la ligera. Se necesita la mayoría absoluta del Congreso para ser cambiadas y una revisión previa de la Corte Constitucional. Estas leyes, por ejemplo, pueden hablar acerca de los derechos fundamentales, de los estados de excepción o la justicia, entre muchísimos otros. El segundo tipo de leyes en este orden jerárquico son las leyes orgánicas. Estas leyes establecen como las normas a las cuales deben sujetarse, en la mayoría de los casos, el ejercicio de la actividad legislativa. En palabras más simples, esto se refiere a cómo se debe regular o hacia cómo se debe encaminar la actividad legislativa del Estado. Para reformar esta, se necesita que el proyecto de ley sea aprobado por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Estas leyes se pueden encontrar en el artículo 151 de la Constitución. En este se habla, por ejemplo, de los reglamentos del Congreso y de cada una de las cámaras, entre muchas más cosas. Por último, en este orden jerárquico tenemos las leyes ordinarias. Estas leyes son un poco más simples. Estas no tienen un trámite especial para su elaboración. Su aprobación se da mediante una mayoría simple del Congreso y tratan temas específicos que no tienen una reserva particular. Esto significa que estas son las demás leyes las cuales no encaminan de alguna manera el Estado o la República. Es importante aclarar que en la Ley 5 de 1992, aparte de las leyes estatutarias y orgánicas, se identifican otras leyes de presupuesto, leyes sobre derechos humanos y leyes sobre tratados internacionales.